nuevamente saludo a la arquitecta Verónica Ruiz. Bienvenida, Vero, gracias por estar aquí con nosotros. Les cuento que Verónica está haciendo un doctorado en iluminación saludable. Lo está haciendo en el INAE, que es uno de los institutos de investigación del CONICET aquí en Mendoza, que están en el Parque General San Martín. Y vamos directamente al hueso. Al hueso. ¿Qué incidencia tiene la luz en nuestras vidas si pensamos en nuestras casas, en nuestros hogares? Bueno, hay que pensar un poco cómo fue el desarrollo y la evolución del ser humano, que durante miles y millones de años el ser humano se desarrolló en ciclos de sol y sombra, que son los llamados ritmos biológicos o ciclos circadianos. Sí. A partir de allí, nuestro organismo se regula en base a estas situaciones, y si cada vez comenzamos a encerrarnos más, se está complicando la situación para ello. ¿Qué son los ciclos circadianos? Los ciclos circadianos son ciclos de 24 horas, donde un tiempo antes de irnos a dormir o cuando empieza a oscurecer, se empieza a segregar una hormona que es la melatonina, que nos prepara para el sueño, y luego durante el día apenas empiezan los primeros rayos de luz solar, a segregarse el cortisol, que es la hormona del estrés que nos prepara para la situación del día. ¿Y todo eso está regulado por la luz? Por la luz natural, exacto. Entonces, si nosotros... ¿Nada más o hay otros factores? No, lo que se está estudiando es que la regulación la hace la luz natural. Con la luz artificial podemos engañarlo al organismo, pero se empiezan a generar situaciones que están en estudio, y hay muchas cuestiones que están empezando a verse que hay una relación con esto de que dicen o decían, ¿no?, nuestras abuelas, que hay que irse a dormir cuando el sol se pone y hay que levantarse al amanecer cuando el sol aparece. Razón. Es cierto, entonces. Es cierto, exacto. O sea, ¿tanta incidencia tiene esto en nuestras vidas? Así es. Sí, es cierto, y es importante que si no tenemos un acceso o el espacio no está preparado de la manera adecuada, tratar de copiar cómo es la luz natural. Tratar de ver cómo es que, por ejemplo, en las mañanas y en las tardes es más rojiza, durante el día es más claro. Entonces ahora con la iluminación artificial podemos jugar un poco con esas situaciones. Nunca va a llegar a ser como estar con un espacio iluminado con iluminación natural. Bueno, y yo preguntaba, hoy decían nuestros oyentes, anticipándonos a tu visita, que miren cuánto de luz natural tenemos en una casa, cuánto entra. Por ahí hay casas que uno no se da cuenta y te está tapando algo la ventana, o hay demasiadas plantas afuera. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que si uno está por realizar mejoras en una vivienda o va a construir, siempre la mejor orientación es la norte, porque es donde más horas hay de recurso solar y es más fácil de proteger y de trabajar la incidencia de esos rayos. O sea, las ventanas que den al norte. Mejor que den al norte. Pero no es muy caluroso el norte. Pero al norte es más fácil de trabajar, porque son rayos que en el invierno nos convienen que ingresen a la vivienda, que son un poco más horizontales, y en el verano son verticales, y con pérgolas, con vegetación, con aleros los podemos, trabajar, y no dejan de dejar que pase esa iluminación natural que tanta falta nos hace. O sea, si tenemos la posibilidad de elegir siempre el norte. Esto yo lo estoy diciendo acá en Mendoza. Si yo me voy al hemisferio norte, es el sur. Y bueno, es muy importante estudiar la localización y la situación geográfica de cada lugar. Claro. Exacto, no importa recetas. Claro. ¿Y qué pasa a esas casas, por ejemplo, que dan la ventana al oeste y en la tarde te pega todo el sol? Y el sol del este y el oeste es mucho más difícil de regular porque son rayos horizontales. Con elementos verticales se pueden trabajar un poco, con árboles, con vegetación, pero en cambio el norte es mucho más sencillo. Vero, ¿y qué pasa con este sistema de claraboya? Mira, justo estoy mirando acá en el estudio que tenemos una, donde te entra una luz natural, pero vos no alcanzás a ver el exterior. ¿Hay diferencia de eso? Siempre tener conexión con el exterior es mejor, pero ante un espacio que no tiene acceso al recurso solar, a la iluminación natural, tener una claraboya es positivo. Pero en el caso de que no es transparente, que es blanca, suponete, ¿también hace un efecto positivo? Sí, de hecho hay estudios, no sé, es muy técnico el término, pero se denominan lumiductos, que son las llamadas claraboyas,
que pueden capturar la luz solar de afuera y llevarla a espacios inhabitables o totalmente oscuros. ¿Y cómo la llevan? Por en medio de reflectancias que se generan adentro de estos sistemas. Hay un investigador especialista justamente en este tema. Pero hay, digamos, con mucha diferencia de pisos, supongamos. Hay distintos desarrollos. De alturas. Hay distintos desarrollos, pero a veces 3 metros, 6 metros, se va buscando el sol. Bien. La luz, ahora hablemos de la luz artificial. Sí. Y nosotros damos el ejemplo de este estudio de radio, de cuántas oficinas, fábricas. Pensar en bancos, en centros comerciales. ¿Es nociva para la salud? Y para una persona que va y pasa por el lugar 1 o 2 horas no va a pasar nada, pero quienes trabajan allí sí. ¿Por qué? Porque se le está interrumpiendo, digamos, sus ciclos naturales y el acceso a esa iluminación que nos regula el organismo. Uh-huh. Por eso podemos llegar a engañarlo ahora con las nuevas tecnologías y tratar de simular esas temperaturas de color que nos da la luz natural con los LED, que entre comillas, porque todavía están en estudio y se están comenzando a ver otras cuestiones no tan positivas de esta nueva tecnología. ¿De qué vale? ¿De las LED? Las LED, por ejemplo, tienen la variabilidad que yo puedo comprar. Cuando yo voy a comprar, pido la temperatura del color del foquito, ¿no es cierto? Yo quiero Cuando decís temperatura, es el color. El color. ¿Cálido o blanco? Cálido o blanco. Nosotros si vemos las etiquetas de las lamparitas, podemos ver que dice 3000 K, que son grados Kelvin, o 6000 K o 1000 K. Sí. Siempre para el ciclo circadiano se aconseja que la temperatura de color sea de 3000 en adelante, es decir, que esté en colores más rojizos. Si nosotros compramos rojizos, rojizos, la luz del día o la luz del atardecer, a ver, que es la que vamos a tener adentro de nuestras viviendas en el momento en que estamos. Sería, vos como arquitecta, entonces recomendás, si voy a comprar un foco LED, comprar el cálido. El cálido. 3000 K sería, digamos, una temperatura de color óptima para colocar dentro de una vivienda, teniendo en cuenta que uno en la vivienda está a última hora del día, cuando ya antes de ir a descansar, y a primera hora de la mañana. Pero y a nivel iluminación, objetivamente, ¿no ilumina más un foco blanco? No, tiene que ver, no. ¿Y qué era eso que vos decías acá cuando entraste al estudio? Tiene que ver con la intensidad de esa bombilla. Si yo coloco una temperatura de color de 3000 y la bombilla es muy tenue, sí, ahí no va a iluminar. No, pero suponete, con la misma intensidad, blanca o amarilla o cálida, ¿cuál ilumina mejor, la blanca o la cálida? No, iluminan igual. Tiene que ver con la intensidad de esa bombilla, que es distinto de la temperatura de color. Bien, y también me habían recomendado, no sé si esto es correcto o no, combinar, suponete en un patio, poner una blanca y una cálida juntas, si tenés lugar para 2 foquitos. No, lo que yo diría es que, por ejemplo, en un espacio en el que vamos a estar antes de irnos a dormir o a una habitación, es luz cálida. Nos va preparando esa vigilia, simulado a la situación, digamos, del exterior, como estaba acostumbrado el ser humano hace miles de años. Entonces, y si yo voy a estar en un espacio de trabajo, a lo mejor ahí sí, luces más blancas, temperaturas de color distintas. Como tenemos acá. Y vos cuando entraste acá al estudio hiciste algo de luz azul, dijiste. No, ¿qué dijiste vos? Sí, que la veía un poco azul a la luz del lugar. Pero bueno, a esta hora está bien, porque es una luz que nos hace estar más en estado de alerta. ¿Ustedes ven acá algo azul? ¿Dónde está lo azul acá? Yo no veo dónde es azul, si veo una luz blanca acá. No, bueno, lo que pasa es que es una cuestión un poco más técnica, pero, sí. Pero estas luces blancas tienen más ondas cortas, que son las luces azules, que son las que nos ponen en alerta, que son más bien las utilizadas en las horas del día. Bien, o sea que estaría correcto esto. Estaría correcto, pero le falta iluminación, digamos, natural a este espacio y conexión con el exterior. Sí. Para quien está muchas horas aquí adentro, sería interesante tener una conexión con el afuera y empezar a reemplazar estos looks que obtenemos de manera artificial por luz natural. ¿Y hay una relación directa entre la iluminación y el estado anímico de las personas? Sí, eso es lo que se está estudiando. Contame qué se sabe. Y se sabe que un ambiente con luz natural y acogedor mejora un rendimiento cognitivo para la realización de las tareas, mejora el estado de ánimo. Y bueno, y va con todo esto de la regulación de los ciclos hormonales que te comentaba. Lo que pasa es que hay esto que vos decís, sí, si yo dejo entrar luz natural,
por ahí dice que lo negativo es que entra calor o frío, entonces uno cierra con cortinas. Es que esa luz natural tiene que estar con un control solar, no dejar entrar los rayos del sol sobre una mesada donde yo estoy estudiando que me molesta, me genera deslumbramiento, falta de confort visual, sino una luz natural adecuada y trabajada. Esto de deslumbramiento vos también lo mencionabas, o sea, no tengo que, por ejemplo, poner una cortina semitransparente. Sí, hay distintas maneras de primero tratar de que no ingresen los rayos solares directos. Eso se pueden hacer con diferentes soluciones arquitectónicas y bueno, y sí, con un blackout, pero el blackout bloquea totalmente, a lo mejor una cortina tipo screen que deja pasar la luz pero no los rayos. Sí. Pero bueno, hay que evitar que ingrese el calor, no es solo la luz, es también el calor. Una última pregunta, la verdad que es un tema apasionante. Vero, ¿qué opinas de esto que mucho se acostumbra a dejar un foquito encendido a la noche cuando hay bebés, cuando hay niños? O sea, que no le oscureces totalmente la habitación. No, en realidad tiene que haber oscuridad absoluta para descansar y que este ciclo hormonal se desarrolle como se ha desarrollado durante miles de millones de años, es decir, luz de día y oscuridad de noche. Pero la luz, aunque uno pone, viste, esos foquitos, bueno, vos conocés lo que te digo, foquitos muy tenues para que si entras a la habitación no te choques, si vas a atender a un niño. Esas son investigaciones muy recientes, pero yo te puedo decir que se está hablando que con 60 lux, que es algo mínimo, acá debemos estar en unos 300, 400 en el estudio, ya te empieza a modificar esa melatonina. O sea, se me está ocurriendo ni siquiera esos relojes, despertadores. No, mayor oscuridad, mejor. Sí hay algunos que es con una luz cálida que tratan a la noche de colocar para los bebés, pero sigue siendo iluminación que evita la supresión de la melatonina. Bien. ¿Alguna recomendación que quieras como para cerrar esta charla? Que algo que me haya quedado pendiente, porque se me ocurren muchas preguntas. No, tratar de conectarnos siempre con el afuera, como fue la evolución de los seres humanos. Ver a lo mejor si vamos a cambiar la lamparita, tener en cuenta la temperatura de color de esa lamparita que pedimos, si es en un lugar que lo utilizamos apenas nos levantamos o a la noche antes de irnos a dormir, colores de lámparas más rojizos. Sí. Si es para el día, a lo mejor más luces blancas, no azules, blancas. Sí, a mí me hace acordar, hace mucho tiempo estuve en la Patagonia, bien al sur, y eran las 11 de la noche y todavía no oscurecía en pleno verano. Y te descoloca que siga habiendo luz natural a las 11 de la noche. Sí, seguro. En esos lugares, como por ejemplo, nuestra Patagonia o en los países nórdicos, ahí hasta incluso se hace fototerapia a la gente para los meses donde... ¿Qué es fototerapia? La fototerapia es, por ejemplo, yo salgo de trabajar y camino entre el trabajo y mi casa, paso por centros que emiten una determinada luz para simular que yo todavía sigo en día. Y así extiendo un poco el proceso biológico. Y se evitan, por ejemplo, hay una depresión asociada con esta situación. Qué interesante. Bueno, muchísimas gracias. Un placer tenerte. Gracias. Espero que te hayas sentido cómoda acá. Muchas gracias. Ella es la arquitecta Verónica Ruiz, quien está haciendo un doctorado en iluminación saludable y lo está haciendo en el marco del INAE, uno de los institutos de investigación del CONICET. Muchas gracias. No, gracias a usted.